Hola gravitantes. Ante la retórica de guerra que invade cada vez más nuestro imaginario, se impone un pequeño alto en el camino para reflexionar sobre lo que significa la guerra y el régimen de guerra. Lo hacemos desde una perspectiva feminista. Feminismos y guerra es el tema del programa de hoy, porque pensamos que los feminismos son uno de los pocos lugares desde los que puede emerger una contestación fuerte y eficaz contra la guerra. Y eso por varias razones. La primera, porque en épocas de guerra siempre han surgido potentes movimientos de mujeres que se han opuesto a ella. Madres por la paz en Turquía y en Kurdistán, activas en la guerra turco-kurda, mujeres de negro en la guerra de Yugoslavia e incluso en Israel, Madres por la paz en Colombia, Mothers Rebellion, que unen su rechazo a la guerra a la defensa del planeta, incluso las mundialmente famosas Madres de la Plaza de Mayo. Segundo, porque la guerra incrementa las violencias que sufrimos las mujeres. Violaciones como arma de guerra, esclavitud sexual, secuestros y matrimonios forzados. Abortos, aparte de generar situaciones en las que las condiciones mínimas para sobrevivir resultan casi imposibles y la vida se hace extremadamente difícil. Cuestiones básicas como comer, dormir, asearse resultan casi imposibles ante la violencia dominante. Ni siquiera se puede morir en condiciones mínimas, por no hablar de infinidad de heridos, disminuidos físicos, enfermos, etc. Sabemos que no todas las mujeres, ni siquiera todas las feministas, son antibelicistas. También las mujeres se dejan arrastrar por esos discursos de violencia, de defensa de la patria, o incluso por aquel eslogan de que quien ataca primero, ataca dos veces. No hay ningún esencialismo que nos proteja, pero sí es cierto que la defensa de la vida, con todo lo que tiene el poner la vida en el centro, nos ofrece una brújula con la que orientarnos frente a esa deriva asesina. Con esos mimbres nos adentramos en un territorio complicado en el que queremos indagar hasta qué punto los feminismos y qué feminismos pueden plantar batalla frente al belicismo dominante. Hacer guerra a la guerra. Ese sería nuestro eslogan. Empezamos. Así es, de los feminismos, de su capacidad de respuesta, probablemente depende no solo la derrota del régimen de guerra, sino probablemente el futuro o el presente de la emancipación, de la liberación, de la paz y la democracia. Este debate, a mi modo de ver, es decisivo y debería extenderse entre los movimientos, los colectivos feministas y de ahí pasar a toda la sociedad contra la guerra. Hoy queremos en Centro de Gravedad Permanente dar una contribución a ese debate y para ello pues estoy extraordinariamente acompañado. A mi izquierda pues Montse Galcerán, habitual coproductora de este programa y filósofa, escritora y feminista de hace bastante tiempo. Laura Arroyo, pues, una de las columnas de este canal, feminista, mujer racializada. Y luego nos acompaña desde Bruselas, haciéndonos un gran favor, Isa Serra, feminista y eurodiputada de Podemos. ¿Cómo estás, Isa? ¿Qué tal? Muy bien. Esperemos que la distancia virtual no quite calor a este debate. Vamos directamente al grano. Empezando por ti, Isa. Es una pregunta muy general, es una pregunta que va a estar obviamente rondando y es todo el debate y es ¿pueden los feminismos jugar ese papel de primera línea y aglutinador de la lucha? Ojo, contra la guerra, pero también contra el régimen de guerra. Es decir, no es exactamente lo mismo. La guerra es obviamente esa movilización bélica, esa matanza, esa destrucción activa y esa, digamos, militarización y movilización total de la población. El régimen de guerra es esa introducción de la lógica de la guerra, del amigo-enemigo en las relaciones políticas, pero también en el gobierno de la economía, de los medios de comunicación y de la cultura. Dicho esto, ¿piensas que más allá de que toda la sociedad debe estar contra la guerra, más allá de que obviamente el movimiento ecologista, el propio movimiento pacifista, antimilitarista, pero ante esta nueva situación, en la época en la que estamos, ante las características de esta nueva guerra, los feminismos o qué feminismos pueden tener un papel de primera línea o un papel central? ¿Tú lo piensas?
Sí, bueno, yo creo que pueden tenerlo y deben tenerlo, ¿no? Yo creo que, obviamente, los feminismos que se han desarrollado en los últimos años y que ahora coexisten son plurales, pero también creo que hay ciertas características de esta ola, ¿no?, de los últimos años que se ha dado a nivel internacional del movimiento feminista, que le hace ser un movimiento especialmente potente precisamente para hacer frente a esa dinámica, ¿no?, del régimen de guerra, como tú decías, Raúl, no solamente a la guerra, ¿no? Y es porque es un feminismo, bueno, en primer lugar, que ha planteado la necesidad, y lo va haciendo poco a poco, de ampliar el sujeto del feminismo, ¿no? De que, bueno, no estábamos todas, nunca estamos todas todavía, obviamente, sino que tenemos que construir un feminismo donde los intereses del conjunto de las mujeres en su diversidad, y yo diría que más, obviamente, de las personas LGTBI y también de la humanidad, esté en el centro, ¿no? Y eso implica que estén las mujeres racializadas, que estén las mujeres precarias, que estén las mujeres trans, que estén las mujeres pobres, ¿no? Ampliar el sujeto del movimiento feminista para hacer un movimiento enormemente potente. Y en segundo lugar, porque el proyecto del feminismo en los últimos años, en la última ola, es un proyecto, a mi juicio, no, como decía, para los derechos de las mujeres, ni siquiera solamente también para los derechos de las personas LGTBI, sino para el conjunto de la humanidad, ¿no? Que plantea que para que vivamos en una sociedad realmente feminista hay que cambiarlo todo. Y hay que redistribuir la riqueza, y hay que garantizar servicios públicos, hay que acabar con la precariedad laboral, yo diría más, con la explotación laboral. Y por tanto creo que es un movimiento con una enorme potencia, que además ha demostrado que es el movimiento con mayor capacidad de convocatoria en el siglo XXI, por lo menos, ¿no? Antes, bueno, pues ha habido otros movimientos muy potentes, ¿no? El movimiento obrero en el siglo XX, pero yo creo que en el siglo XXI el movimiento feminista es el que más capacidad de aglutinación de luchas y de potencia y de convocatoria tiene, ¿no? Y fundamentalmente, y en tercer lugar, con la pregunta que hacías, precisamente porque yo creo que el estallido del movimiento feminista en los últimos años es una respuesta a una crisis, ¿no? A una crisis muy profunda del capitalismo, del neoliberalismo, a una crisis climática, a una crisis multidisciplinar, civilizatoria, ¿no? Una crisis civilizatoria. Y eso tiene que ver, bueno, pues una crisis también de reproducción muy grande del propio sistema capitalista. Y por tanto el feminismo, a mi juicio, en los últimos años es una respuesta a eso. Y la dinámica de guerra y de régimen de guerra que estamos viendo por parte de las élites como una apuesta es también una respuesta a esa crisis profunda del capitalismo, ¿no? Por tanto, a mi juicio, lo que se están encontrando en este momento en el mundo, en el planeta, son dos movimientos, ¿no? El movimiento por el régimen de guerra como una salida de las élites que capitaliza o lidera la extrema derecha, pero a la que se ha sumado la socialdemocracia, obviamente, como estamos viendo, y por otro lado, un movimiento feminista que, bueno, pues que también tiene en el centro un elemento central en un momento como este, del que luego hablaremos, pero que es el antirracismo y el anticolonialismo, ¿no? Exacto. Precisamente sobre esta cuestión y respondiendo, Laura, a la pregunta, a esta primera pregunta general, hablamos de feminismos en plural. Quizá también porque hay un feminismo que piensa que esta cruzada civilizatoria defiende los derechos de las mujeres. ¿Tú en qué medida los feminismos pueden jugar ese papel de primera línea? Pero, claro, ¿cómo definimos esos feminismos? ¿Cómo definimos y cómo es esa primera línea, ¿no? Yo creo que está muy bien hacer la distinción guerra y régimen de guerra por una razón. Habemos cuerpos que hemos estado, o a los que nos han declarado la guerra hace demasiado tiempo. Y hablar recién hoy de una articulación de los feminismos ya nos pone el lugar de enunciación del que estamos partiendo. Es decir, si vamos a hablar ahora de una articulación de los feminismos a partir de esta ola, que me parece además urgente, como decía Isa, lo cierto es que hay que partir también de admitir que hay cuerpos que han estado en esa guerra desde hace mucho y nunca ahí hablamos de esas articulaciones. Es decir, ya no estaban algunas, pero ya estaban violentándonos a esas algunas. Cuando hablo de los cuerpos a los que se les ha declarado la guerra, constantemente pienso, por supuesto, en las personas racializadas, pero pienso también en las defensoras de la tierra, por ejemplo, en América Latina, en la Yayala en concreto, que son particularmente mujeres, que me parece clave. Pienso en aquellas que están poniendo el cuerpo desde siempre y en la soledad absoluta para los medios y para Europa, muy importante, por ir en contra de
lo concreto del modelo bestializado, que no es solo la precariedad, sino también esas grandes empresas transnacionales que quieren lucrarse extrayendo recursos de sus territorios. Y ellas se oponen a esas transnacionales en la absoluta soledad y pagando lo que suponen esa guerra del bestialismo, del capitalismo ya en esa fase y que ahora está bestializado. Entonces yo empiezo por los cuerpos que ya estaban en guerra y que lo siguen estando, solo que ahora con una dosis recrudecida. Y creo que el papel ahí de los feminismos es primero reconocer eso. Por supuesto que no están todas, pero es que ahí hay una lección que aprender. ¿Cuántas veces hemos dicho que las mujeres racializadas éramos el sujeto político del feminismo también, no parte del sujeto, el sujeto político del feminismo? Y yo diría que empezamos por ahí para luego plantear ya, por supuesto, lo siguiente. ¿Cómo articulamos ahora en un momento de urgencia donde también el discurso del capitalismo bestializado ha logrado cooptar dentro del marco del régimen de guerra a ciertos feminismos? Vamos a llamarlo así, a mi juicio no son feminismos, pero por poner las comillas, ¿no? Este malentendido antipunitivismo, este malentendido, además, el feminismo blanco, que para mí ya no es feminista, pero por supuesto, que han decidido ponerse el color verde militar abiertamente y que consideran que es por ahí por donde hay que pasar. De hecho, vemos muchos discursos violentos desde estos espacios contra aquellos que plantean o aquellas que planteamos algo distinto. Se nos dice ingenuas, se nos dice idealistas, se nos dice, ¿no?, como si estuviéramos en una especie de burbuja donde no nos enteramos de nada, hay que decir, con una condescendencia blanca absoluta por parte de estas mujeres, que lo que creen es que hay que entrar en ese régimen de guerra defendiendo armas porque el enemigo es Putin, porque no sé qué y no sé cuánto. Bueno, yo creo que entonces la urgencia de esa articulación es más importante que nunca, pero creo que en esa primera línea de articulación, ojo, que no es la primera línea en el frente, que esa discusión la tendremos seguramente a lo largo de este encuentro, la primera línea de articulación, es decir, las cabezas dirigenciales de esa articulación, tenemos que ser las que ya conocemos la guerra. Y creo que esa es la principal clave. Es decir, las mujeres precarias, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, el colectivo LGTBQ+, las mujeres trans. Ese es el tipo de feminismo que necesitas articular en primera línea, porque de lo contrario, solo estamos condenando a que se perpetúe el régimen de guerra porque no nos vamos a sentir representadas porque no habéis vivido, lo digo en español, nuestra guerra, que ya la estamos sintiendo en nuestros cuerpos hace muchísimo tiempo. Monse, vamos con esta pregunta, pero ha hecho una referencia ya Laura a la cuestión de que hay una parte del feminismo, o mujeres que se dicen feministas, que plantean que precisamente una parte fundamental de la emancipación femenina es asumir todas las tareas que implica la participación política, entre otras gestionar una guerra. ¿Tú piensas que eso tiene una correspondencia con la historia de los movimientos feministas? ¿Hay una relación entre feminismo y lucha contra la guerra que forma parte de, por así decirlo, del ADN feminista? ¿O ha estado siempre presente esa cuestión? Esa contradicción. O sea, esa contradicción está ahí, porque los movimientos feministas no están al margen de todos los conflictos dentro de las sociedades capitalistas existentes. Yo te diría una cosa. En primer lugar, la cuestión de la guerra, tanto el régimen de guerra como la participación en las guerras reales que ha habido y que siguen habiendo, como muy bien ha expuesto Laura, rompe, en mi modo de ver, los límites del llamado feminismo de la igualdad, porque no pone en cuestión ni la construcción de la masculinidad, ni el discurso de la violencia, ni el belicismo, ni la relación amigo-enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente dice, las mujeres tenemos que ocupar los mismos lugares que los varones, y ellos son el modelo. Claro, ahí surgen todo un montón de contradicciones, porque no estás poniendo en cuestión justamente ese parámetro que desde mi punto de vista es esencial. El feminismo, digamos, posterior, tanto la tercera ola como el feminismo queer y tal, yo creo que pone sobre la mesa algo que para mí es una brújula, que es pongamos la vida en el centro. Y la guerra es licencia para matar, o sea, es justamente vamos a matar a los más que podamos, del enemigo, obviamente. Pero al trazar esa línea entre amigo y enemigo, se genera, porque esa línea es absolutamente proclive a todo tipo de arbitrariedades, o sea, tenemos relatos documentales, películas, novelas sobre qué es lo que pasa en una guerra, y lo que ocurre es que esa frontera no es, digamos, clara, sino absolutamente oscura.
absolutamente dada a todo tipo justamente de uso legítimo de la violencia. ¿Contra quién? Contra la disidente, contra la que no se doblega, contra la que entra a lo mejor en la guerra, pero no ocupa o no juega el papel que aparentemente está destinado para ello. Es decir, contra todo el que se sale un tanto de la línea marcada. ¿Marcada por quién? Porque ocupa el lugar alto de la jerarquía, sea varón o sea mujer, porque ahí eso me da igual. Es decir, la estructura de la guerra, el sistema de la guerra, la lógica de la guerra, empapa las relaciones sociales, interpersonales, de género, de estatus, de clase, absolutamente todo. Todo queda al margen de la lógica de guerra. ¿Y la lógica de guerra en qué consiste? En matar los máximos enemigos posibles. ¿Y quién dice quién es amigo o enemigo? Eso. El que está en la cúspide. Por tanto, desde mi punto de vista, en tanto que feministas que ponemos la vida en el centro, somos como constitutivamente antiguerras, no solamente porque suframos la violencia, como decía Laura, sino porque justamente nos va a convertir en unos sujetos absolutamente desgraciados, víctimas propiciatorias de todo tipo de violencia o ejercientes de este tipo de violencia, lo cual además nos va a llevar a un problema subsiguiente, que es que como el rol de género queda como reforzado en el discurso de guerra, fijaros que a continuación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice de las mujeres combatientes? Son más sanguinarias que los hombres, son más crueles, son más despóticas, etcétera, etcétera. Es decir, que se genera un ambiente, una lógica en la cual sí o sí vamos a perder. Por tanto, desde mi punto de vista, no solamente por el conjunto de la humanidad, sino por nosotras mismas, estamos en contra de la guerra. Y lo cierto es que en todas las guerras siempre hay movimientos de mujeres, hay mujeres que se suman a ese discurso, no diré que no, o a esa práctica, pero siempre hay movimientos, yo creo que importantes, contra la guerra y sus efectos. Mujeres por la paz en el Kurdistán, mujeres por la paz en Colombia, mujeres de la Plaza de Mayo, mujeres de negro en la guerra de Yugoslavia, inclusive en Israel. Entonces, tenemos que tener claro, en mi opinión, que no es un juego. O sea, no es un juego de película. Es una cosa muy seria lo de implantar un régimen de guerra como único discurso posible. Sí, pero la realidad, quiero decir que estando muy de acuerdo con lo que dices, pero la realidad es que hay un feminismo que asume que precisamente primero que las conquistas son conquistas que están vinculadas a Occidente, es decir, a Europa y al desarrollo de los movimientos feministas, que se remiten a precedentes como, por ejemplo, el hecho de que el movimiento sufragista, que sería, digamos, la primera ola en la Primera Guerra Mundial, suspendió su campaña por el derecho al voto para ponerse al servicio de la máquina de guerra colonialista británica, porque allí ni siquiera había un discurso democrático ni nada, era la defensa del imperio colonial británico. Y voy contigo, Isa, precisamente sobre esta cuestión. Tú estás en Bruselas, estás viendo a la presidenta de la Comisión, von der Leyen, estás viendo a Kaja Kallas, estás, cuando comparece, viendo a la ministra de Exteriores alemana, a la ex ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, es decir, mujeres que sobre todo Baerbock, que se dicen feministas y que precisamente son las grandes abogadas de la militarización, ¿no? Ahí, digamos, hay una especie de revelación de un inconsciente colonial, por así decirlo, o de una dimensión colonial y militarista de una determinada agenda feminista blanca. Isa, desde tu experiencia, desde que estáis tú y Irene en el Parlamento, ¿cómo estáis viviendo esa discusión entre mujeres y también entre los partidos políticos del Parlamento?
Bueno, como decíais, en primer lugar, obviamente, claro que hay lo que algunas llamarían feminismo, pero yo estoy de acuerdo con Laura en no cederles, ¿no?, el término feminista, que es bueno, pues que han siempre celebrado ese paradigma discriminatorio, ¿no?, del que habla Nancy Fraser. Y han dicho, lo decía también Monse, ¿no?, que simplemente subiéndonos, digamos, al paradigma masculino, pues ya conseguíamos la igualdad, ¿no? Eso yo creo que es lo que los feminismos actuales están echando abajo, pero obviamente hay mujeres que se quieren subir a el grupo de la clase dominante para joderle la vida al resto de las mujeres más precarias, y también hay algunas que quieren subirse al carro de la guerra y el régimen de guerra, y en la máxima expresión yo creo que es Ursula von der Leyen, ¿no?, que en la pasada legislatura, con todos los límites, pero trató de llevar, digamos, la campaña de la Agenda Verde, ¿no?, del Pacto Verde, y bueno, pues esta legislatura claramente ha entrado con la bandera de la guerra, ¿no? Y yo creo que Ursula von der Leyen también se vio muy bien todo lo que tiene que ver ya más allá con ella misma, sino con el proyecto colonialista y racista que está desplegando en esta legislatura la Comisión Europea, ¿no? Cuando llega y hace el primer discurso en el Parlamento Europeo, se ve muy claramente la vinculación del régimen de guerra con el racismo, ¿no? Se ve muy claramente como de lo que hablan es de la inseguridad que hay en el momento actual para Europa, y por tanto la forma de responder a esa supuesta inseguridad es con más armas y con más muros, levantando y militarizando fronteras, ¿no? Y yo creo que es evidente que en este contexto en el que estamos, después de ver también, ¿no?, los repartos que se están haciendo entre Putin, Trump, y que también está colaborando la Unión Europea, y vamos a ver acuerdos futuros en los que nos siguen contando que estamos en una situación de incertidumbre en la que tenemos que seguir dedicando más gasto público a armas con este Rearm Europe, pero que en realidad va a haber un acuerdo también del que forma parte la Unión Europea. Cuando vemos todo esto decimos, ¿quién es el enemigo de Europa en este contexto, ¿no? ¿Quién es el enemigo de Europa, ¿no? Pues Putin, no lo es. Trump, no lo es. Estados Unidos, no lo es. China, bueno, en parte nos contarán que China es un enemigo de Europa, y obviamente Europa lucha también contra esa multipolaridad, ¿no?, en la que China es una expresión. Pero el enemigo de Europa en este contexto son las personas migrantes, fundamentalmente, ¿no? Y las mismas empresas que se forran con la lógica de la guerra y del régimen de guerra, a las que le vamos a dedicar muchísimo presupuesto público con esos 800.000 millones de euros que acaban de anunciar, son las empresas que se forran militarizando fronteras, con control de fronteras, y no solamente con control, sino vulnerando derechos humanos y asesinando a personas, ¿no? Y cuando hablamos de ejércitos, yo creo que en este contexto no solamente hay que hablar de los ejércitos ni siquiera ni públicos, ni nacionales, ni privados, sino también, por ejemplo, de agencias como Frontex, ¿no?, que son agencias que, bueno, es la agencia que mayor presupuesto recibe por parte de la Unión Europea, y que cada vez va a recibir no solamente más presupuesto, sino más competencias, a través de la cual hay policías de terceros países donde se vulneran los derechos humanos, que van a llevar el traje de Frontex para poder disparar a personas migrantes que vengan a Europa, ¿no? Yo, por tanto, creo, y por ejemplo, el reglamento que se anunció el otro día de deportación, ¿no?, que es una absoluta barbaridad, lo muestra también mucho esa vinculación entre el régimen de guerra y entre el control de fronteras racista, ¿no? Lo que dice esa propuesta de reglamento, que se va a aprobar porque ya está diciendo la socialdemocracia y los verdes, que están de acuerdo, ¿no?, con ligeras modificaciones, pero que están de acuerdo, lo que dice ese reglamento, además de que se pueden generar y construir esos centros en terceros países, como los de Guantánamo de Trump, o como los que ha querido construir Meloni en Albania, aparte de poder construirlos, aparte de poder meter ahí a personas encerradas que no han cometido ningún delito solamente por ser migrantes en terceros países donde no hay legislación europea, países que no han pisado ni siquiera a las personas migrantes, lo que van a poder hacer los países europeos es decidir que hay un colectivo de personas que consideran que supone un riesgo para la seguridad europea, y por tanto van a poder introducirles, encerrarles, detenerles en esos centros. Es decir, no solamente se va a utilizar contra las personas refugiadas migrantes, sino que obviamente va a haber una utilización geopolítica
de determinados colectivos, personas que vengan de Siria, personas que vengan de Palestina, a las cuales se les va a aplicar ese reglamento por condiciones de seguridad que van a tener que aceptar todos los países miembros, ¿no? Esa es la lógica en la que estamos actualmente y, por tanto, yo creo que es fundamental que en un contexto como este entendamos que no solamente la guerra y el régimen de guerra afecta, por ejemplo, en Europa a las clases populares europeas, sino de lo que estamos hablando también es un reajuste, un ajuste violento en términos norte-sur global, ¿no? Y que lo que tenemos que construir es un feminismo, pero más allá del feminismo, un movimiento absolutamente anticolonialista, antirracista desde el sur global, ¿no? Y en Sotraverso, cuando habla de Gaza ante la historia, de este libro que ha publicado recientemente, lo dice, yo creo que es muy importante, ¿no? En las movilizaciones en España, quizás, cuando hemos visto las grandes movilizaciones contra el genocidio en Palestina, vemos sobre todo a personas blancas, pero en el resto del mundo, en Europa y también en Estados Unidos, son personas racializadas y el movimiento por Palestina, por la defensa de Palestina, es un movimiento que está compuesto por judíos universalistas y, en segundo lugar, por personas migrantes racializadas desde una lógica anticolonialista, ¿no? Entonces yo creo que ese es el contexto en el que estamos y ese es el feminismo que, bueno, Laura hablaba mejor que yo de ello, pero que es el que tenemos que construir, ¿no? Exacto, voy contigo, Laura. Quizás estamos teniendo un debate aquí en Madrid, ¿no? Eres la única racializada. Y en ese sentido es probable que Europa, salvo por la aportación de las mujeres y las personas racializadas y de las personas LGTBQI+, tenga poco que decir. Es decir, que la reinvención de este feminismo contra la guerra parte de experiencias que, como has dicho tú, son ya de guerra civil contra los pobres, por ejemplo, en América Latina, en Ecuador, vemos como en El Salvador, en México, donde bajo la excusa de la seguridad lo que vemos no solo es una ultrarracialización de la pobreza, sino una guerra civil normalizada, ¿no? El problema es cómo llega este debate y cómo, por así decirlo, esas subjetividades y singularidades racializadas toman la palabra dentro del movimiento feminista. Está la cuestión que estaba señalando, por supuesto, Isa, que es que, y el presidente Sánchez lo decía el otro día, esto lo necesitamos para defendernos de Rusia y, dijo, y del sur. ¿Qué es eso del sur, no? Bueno, Europa lleva queriéndose defender del sur global toda la vida, en realidad. Sin duda, pero estaba hablando de guerra. ¿Y qué guerra con el sur? Es obviamente lo que acaba de decir Isa, que un frente del frente de guerra es las personas migrantes y los movimientos de personas migrantes considerados, ¿no?, dentro de lo que en el léxico militar se llama weaponization, ¿no?, convertir en un arma la comunicación, pero también el movimiento de personas. Eso por un lado. Quiero que hable sobre esto, pero también sobre una cuestión que es mi conjetura, que es que la participación española en particular, dada la impopularidad de, por ejemplo, de la participación donde haya soldados que mueren, pero también del servicio militar, se va a hacer mediante la contratación de personas racializadas para que mueran en el frente a cambio de acceso a derechos que mediante mecanismos de protesta y democráticos no pueden tener, como la residencia, la nacionalidad, etc., ¿no? ¿Tú piensas que esto es una tendencia real? Y ya sé que es una pregunta difícil, estamos haciendo conjeturas, pero ¿cómo piensas que se puede, por así decirlo, introducir la realidad hegemónica del sur en este debate, en el debate de los feminismos en Europa, por supuesto, pero en el Estado español? A ver, es una pregunta, sí, además son como muy amplias. Sí. Voy a empezar por lo último porque eso es algo que en el tablero además lo hemos tratado varias veces en realidad. O sea, por supuesto que como las dianas están, las armas, nunca mejor dicho, están apuntando a la colectividad, a la comunidad migrante, si queremos,
migrante del sur al norte global, también hay que decirlo. No son todos los migrantes. Vimos que tan fácilmente regularizaron a los ucranianos por un contexto de excepcionalidad, como si no fuera un concepto de excepcionalidad lo que está ocurriendo, yo qué sé, por ejemplo, en África. Pero bueno, creo que es evidente que, por supuesto, dentro de la lógica del régimen de guerra, habrá quienes quieran disfrazarlo como una especie de dádiva de derecho humanista, dar residencias, papeles, que serán temporales además, que eso es otra cosa me parece importante, a quienes decidan ir al frente, ¿no? Me parece que es lo absolutamente lógico en este momento de bestialización del capitalismo y lo veremos. No, yo no tengo ninguna duda. O sea, veremos que se propone por lo menos. No sé si veremos que realmente ocurra. Porque claro, luego tenemos a izquierdas, en el caso español, a izquierdas que están dispuestas a aceptar un acuerdo que literalmente descentraliza las medidas represivas contra las comunidades migrantes. ¿Por qué? Porque en su lógica pues hay que descentralizar el racismo. No hay, en ningún momento hay que combatir el racismo. Todo bien si lo descentralizamos, algo hemos mejorado. Que es como decir, claro, se puede ser fascista, solo que te detiene pues a lo mejor el mozo de escuadra o te detiene el de la Guardia Civil. Y si ya sabemos además que si eres fascista te detienen y va a dar exactamente igual cualquiera de los dos. Entonces, creo que eso que estamos viviendo ahora es el régimen de guerra entrando por la puerta grande con el amén de algunas izquierdas. De hecho, Podemos es la única fuerza política que ha dicho que no a ese acuerdo en España y que por tanto es el único que está frenándolo porque son 4 votos indispensables. Lamentablemente solo hay una fuerza política que lo ha dicho y creo que eso la comunidad migrante lo tiene claro. Pero un poco al hilo de lo otro, de cómo meter digamos, las subjetividades, pero también diría yo las experiencias de lucha que tenemos en el sur global, que que han construido otro tipo de interrelación también entre sujetos en el sur global y que entendemos las dinámicas de esa guerra porque la llevamos sobre nuestros cuerpos, insisto, mucho tiempo. Yo como peruana, por ejemplo, que viví el conflicto armado interno en el Perú, que crecí con el conflicto armado interno en el Perú y me politicé en ese proceso, hemos vivido lo que significaba el terruqueo como una herramienta de Estado para ir contra los cuerpos racializados en el Perú. Explica el terruqueo. El terruqueo es, además, esto es maravilloso, es una de las palabras que los peruanos hemos incorporado en el castellano, porque claro, es el único país que lo dice, que es básicamente que desde el Estado se puede decir que tal persona por de dónde viene, de qué provincia es, obviamente no capital generalmente, por tu inclinación política, es decir, de izquierdas, y por cómo te ves, y ahí está el componente de la racialización y también, por supuesto, de la pobreza, porque la pobreza y la racialización, además en América Latina es muy notoria, eres un sospechoso. El mecanismo del terruqueo lo que dice es que puedes ser un terruco. Y ante, un terrorista. Y ante ese poder ser, ante esa sospecha, todo vale. Es decir, torturas, desapariciones, asesinatos, y lo hemos visto durante la dictadura de Fujimori y lo estamos viendo ahora durante la dictadura de Boluarte, el mismo mecanismo. Entonces, como digo, nosotras tenemos esa experiencia y ya sabemos lo que es esa deshumanización y lo que es esa, digamos, esa trampa, ese mecanismo, esa herramienta desde el poder para, primero desde el lenguaje, hacerte sospechoso y luego el lenguaje refrendado en los actos, que es lo que están haciendo con la comunidad migrante desde Europa, pero también Estados Unidos. Lo decía Isa ahora, ¿no? Movimientos, por ejemplo, en apoyo al pueblo palestino en Estados Unidos, es verdad que están bastante liderados por personas racializadas, muchos migrantes en los Estados Unidos, que son los primeros que están pagando la revancha de Donald Trump al llegar a Casa Blanca esta segunda vez. Los están deportando por haber organizado movilizaciones palestinas y, por supuesto, a migrantes porque son sospechosos de cualquier cosa. Lo que quiero decir es, claro, cuando decimos desde los feminismos, esto lo decimos desde todos los feminismos, me parece, ¿no? Que es como, pues algunos hombres tendrán que perder derechos para que, ¿no? Y tienen que entender que pierden algunos derechos para que todas podamos tener derechos y cambiar nuestras formas de dinámicas, etc. Esto vale para las blancas. Y esta parte de los deberes no la han querido hacer. Porque cuando hablamos de las guerras de hoy, son guerras coloniales, del mismo modo que hablamos de un feminismo colonial, si queremos, que son las que asumen el discurso de guerra, no solamente porque entienden que todo va del techo de cristal que vamos a romper solo algunas, es decir, capitalismo de mujeres. Eso no es feminismo, capitalismo de mujeres, pero entendiéndolo en una clave meramente colonial, como el reparto de Ucrania, como el reparto de América Latina, como el reparto de África, como los negocios en Gaza que los quiere promover Donald Trump directamente, como lo ha dicho en un contubernio con Netanyahu. Es decir, es colonial, pero también necesitamos que para que entre la hegemonía haya quienes hagan su trabajo. Estamos cansadas de ser nosotras las que tienen que hacer pedagogía con las compañeras. Hacer su trabajo de asumir esa colonialidad del poder y además decir lo mismo, aquí nos están faltando otras voces y otras perspectivas. Desde la academia hasta lo concreto de los feminismos. Lo digo desde la academia, porque en la academia esto también pasa mucho y por tanto eso también se reproduce luego en los debates que tenemos en nuestros espacios y en nuestros círculos, ¿no? Sí, Laura, has hablado de quizás algunos, los blancos y blancas tienen que perder derechos, pero
realmente cuando emergen nuevas voces... Privilegios, diría, no derechos, claro, porque no son derechos lo que poder invadir un territorio o quitarle tierras raras a Ucrania. Lo que formalmente son derechos resulta que eran privilegios. Claro, son privilegios. Entonces, lo que hay que perder es privilegios, ¿no? Exactamente. Bueno, y además creo que eso es de lo principal que el feminismo ha puesto sobre la mesa toda la vida, ¿no? Lo que necesitamos es ensanchar derechos, y para ensanchar derechos hay que expropiar privilegios, así te lo digo, expropiar privilegios a determinadas comunidades. Y yo creo que sí que en Europa hay un contingente que lo tiene claro, ¿eh? Yo por eso estoy esperanzada con esa posibilidad, pero también creo que hay algunas capitalistas que claramente dicen no, yo estoy muy contenta con poder pagarle en negro a la panchita de turno para que me cuide a los niños o para que me limpie la casa. Y nosotras hemos venido a decirle, no, señora, yo también quiero papeles y quiero mis derechos. Y creo que esa es la tarea que está pendiente todavía en el feminismo, porque no basta solamente con decir necesitamos a los cuerpos racializados porque están en la diana. No necesitamos que vengan a protegernos. No necesitamos eso. Necesitamos que trabajemos juntas. Y en esa articulación, lo primero es renunciar a ciertos privilegios a la hora de ponerte de igual a igual con una mujer racializada que tiene derechos igual que tú. Y yo creo que ese trabajo pendiente, pues todavía está pendiente, pero a lo mejor esta es una oportunidad para cumplirlo, ¿no? Voy contigo, Montse. Esos grupos privilegiados, blancos, coloniales, apoyan, como hemos visto en muchos casos, quiero decir, conocéis, por ejemplo, Isa, también por ti, no tenéis por qué responder, es relativamente retórica, pero si lo hay, alguien en el Partido Socialista, mujeres feministas del Partido Socialista que se opongan a la guerra, a estas guerras. La cuestión es... Públicamente, ¿no? Y si no es público, no es. También te lo digo. Ya, pero lo personal es político y lo... ¿no? Lo que quiero decir es que hay una, y voy contigo, Montse, hay una constante histórica, estadísticamente innegable, brutal, que es no solo una constante histórica desde la Primera Guerra Mundial, que es la relación entre guerra y crecimiento del fascismo. Aquí podría plantearse, ¿podemos innovar y que haya un feminismo fascista? Madre mía. Why not? Qué horror. No, puede estar bien. ¿Por qué no? Ahora bien, mucho antes del fascismo. Hubo fascistas, acuérdate de la famosa sección femenina. Claro, claro. O sea, falangistas. Claro, pero no son feministas, digamos. O sea, son... No, pero por ejemplo en son España fascistas. Las falangistas eran defensoras de mujeres deportistas, autónomas, que no correspondían al modelo tradicional de la ama de casa. O sea, incluso yo he visto algún texto como de un feminismo poco raro, que era el de estas señoras. O sea que, bueno, cosas más raras se han visto. Podría ocurrir. Quizás se refería a eso Feijóo cuando hablaba del feminismo de nuestras abuelas, ¿no? Pues igual. El pasado, no sé, este pasado 8 de no sé lo que marzo. tenía en la cabeza ese buen señor. Pero voy a la cuestión. Mucho más antiguo que eso, y de hecho en la sección de libros vamos a meter un texto fundamental, que es Las asambleístas de Aristófanes. Es decir, en las guerras griegas, mucho antes del fascismo, sí que ha habido una constante innegable estadística, historiográficamente, que es, con las guerras aumenta la violencia contra las mujeres, las violaciones, el maltrato, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que este sector de mujeres blancas, porque insisto, no vamos a llamarlas feministas así tan gratuitamente, tienen que demostrarlo en un debate público al que de momento parece que no quieren prestarse? ¿Cómo puede negarse? Es decir, ¿qué ha pasado con el discurso feminista institucionalizado blanco para que se niegue algo tan evidente que está sucediendo en el propio ejército israelí, ojo, digo por la cuestión palestina, pero en Ucrania? O sea, las estadísticas hablan precisamente de eso. Es una especie de agujero negro discursivo para ti, también como filósofa, de que es una huida hacia adelante de este feminismo, o piensas que tienen recursos retóricos para justificar esto, por ejemplo, diciendo, bueno, esto es el problema de que siguen mandando los hombres y entonces hay que introducir pues, una ética, unas normas, unos protocolos para que los soldados no violen,
para que cuando conquisten territorios pues no se paguen en el salario de violación. Recordemos que Europa debe su democracia al Ejército Rojo, pero que cuando el Ejército Rojo conquista Berlín se habla de millones de violaciones de mujeres, y eso era el salario. Claro, pero volvería al punto inicial, o sea, no podemos pensar que las mujeres, por decirlo así, y los movimientos feministas están al margen de los discursos hegemónicos, de las prácticas hegemónicas y de los sistemas existentes. O sea, claro, los feminismos están atravesados por todo este tipo de cuestiones. Y ahí es fácil perder, como perder el norte, no sé cómo deciros, ¿no? Como perder la brújula. Porque, a ver, yo también quería insistir un poco en el tema que planteaba antes Laura. O sea, sabemos que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, parte de las tropas eran de los países coloniales, de los países colonizados, mejor dicho, de pakistaníes en el ejército británico, de senegaleses en el ejército francés, de marroquíes en el ejército español franquista, etcétera, etcétera. En aquel momento eran colonias y por tanto había como cierta, podríamos decir, obligación de obedecer al poder de la metrópoli e enrolarse en los ejércitos. Actualmente son países independientes, pero eso no significa que no pudieran ser reclutados como soldados mercenarios a cambio un poco de lo que tú decías, ¿no? Y sin embargo, esos mismos ejércitos estaban atravesados por el racismo. Porque yo recuerdo que Frantz Fanon, no sé si lo habéis leído, que él cuenta que como buen martiniqués pues, es enrolado en el ejército francés y ya en el barco separan a los soldados negros como él y los colocan abajo en la bodega frente a los soldados blancos y oficiales que están arriba. Y, por supuesto, tienen un batallón especial de los martiniquenses, que son los que van primero. ¿Recuerdas aquella famosa frase que hay, me parece que es en Venezuela, del negro primero? Que hay una famosa estatua que una vez yo pregunté, ¿pero se llamaba negro primero? Y era no, porque la frase era, cuando el ejército iba a avanzar, el negro primero. Es decir, que esa lógica colonial racista atraviesa todos los discursos. Y mujeres, inclusive feministas, no tienen por qué ser ajenas a ese discurso. O sea, después de la guerra, mujeres, no especialmente feministas, pero bueno, mujeres republicanas, decían es que el ejército franquista estaban los moros y cuando los moros entraban violaban a todo Quisque. Cuando es una práctica de los ejércitos, es una práctica de guerra violar a las mujeres. Entonces, desde mi punto de vista, y voy un poco a esa cuestión, que muchas, o que algunas feministas, no diré muchas, que muchas mujeres, sin duda ninguna, o algunas mujeres, y que algunas feministas incorporen ese discurso, incluso como forma de, ¿cómo decir?, de salvaguarda, podríamos decir, ¿no? De sumarse al vencedor, que es tan fácil en esas cuestiones, no me parece una cosa extraña. Nuestra tarea está en dar esa batalla discursiva, inclusive. Es decir, es una batalla también de retórica, de discurso, es una batalla también cultural. No queremos esa lógica. ¿Por qué? Porque esa lógica nos mata. Y es lógico que nos mate porque es una lógica que lo que dice es matemos a cuantos más mejor. Por tanto, seremos víctimas. ¿Que haya algunas vencedoras, algunas que se coloquen en el lugar del vencedor? Sin duda ninguna. Pero la gran mayoría seremos vencidas. Somos carne de cañón. Y las personas racializadas, las personas pobres, las personas migrantes, las personas sin recursos, vamos a ser y somos carne de cañón. Es que es así, no hay más discusión desde mi punto de vista. Bueno, hay mucha discusión, no lo entendáis como punto final, pero me parece que tenemos más que sobrados argumentos como para defender no a las guerras, lo cual significa también, a lo mejor se me puede decir, como un cierto privilegio, porque hay, no sé si 1/3 del planeta que está en guerra en ese momento. Entonces parece como que, ¿no?, que ahora que se acerca empezamos a temblar. De ahí que esa solidaridad con todos los movimientos, países, grupos, poblaciones que resisten a las guerras me parece fundamental. Nos acercamos ya al
final, porque no podemos seguir debatiendo tanto tiempo, y vamos con la última ronda y con la última cuestión, que es precisamente a la luz de toda esta discusión y todos estos puntos que hemos visto, ¿cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos que los feminismos, que partiendo de esa base que ha quedado bastante clara en el debate, deben ser los del sur, la componente de las mujeres racializadas, pero también de las personas LGTBQI+, ¿no? También recordemos que dentro de toda la panoplia de apologistas de la guerra en Ucrania ha habido personas trans dentro del ejército. Es decir, no solo es ese feminismo blanco, sino también dentro de las personas trans tenemos esa variante de régimen de guerra. Era una persona blanca, sobre todo. La cuestión es esa, ¿cuál es el método? ¿Cómo imagináis que se podría, por así decirlo, presentar esa iniciativa de los grupos y corrientes feministas para construir una alternativa real y eficaz al régimen de guerra y a la guerra? Y estamos hablando del Estado español, pero también de Europa. Empiezo por ti, Isa. Vale, bueno, en primer lugar, pero está ligado a esto que preguntas, antes hablábamos de si había un agujero negro con esas mujeres que, digamos, se dicen feministas porque, por ejemplo, son del Partido Socialista y defienden la guerra, ¿no? Yo creo que es como, por ejemplo, cuando vemos que a muchas feministas nunca les ha importado, por ejemplo, la precarización de las empleadas del hogar, que no tuviesen reconocido el convenio 189, que fuesen internas, que sigan siendo internas sin derechos. Y eso es verdad, como decía Laura, que implica, para que avancen las mujeres racializadas empleadas del hogar, renunciar a privilegios por parte de las feministas blancas, digamos, con mayor nivel adquisitivo, pero que también ese agujero negro, o sea, esa renuncia a apoyar y a dejar espacio a las, por ejemplo, empleadas del hogar, se vuelve contra nosotras, ¿no? Porque, por ejemplo, eso hace que los trabajos de cuidados que seguimos haciendo la mayoría de mujeres siguen estando invisibilizados y sin remuneración y sin valor social, y por tanto es un perjuicio para el conjunto de las mujeres, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con la lógica de la guerra, y ahí, sobre la pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que lo importante también en un contexto como este es atacar, digamos, y combatir la narrativa que sostiene la guerra, ¿no? Y la narrativa que sostiene la guerra fundamentalmente también es la de que la guerra es inevitable actualmente, por eso la siguen sosteniendo esas posturas, ¿no? La de que no hemos generado esto nosotros en Europa, sino que es una amenaza, digamos, externa por parte de Putin y por tanto que hay que responder con más gasto, que no hay otra, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es combatir culturalmente esa ridiculización de las que defendemos la paz y esa posición de que más seguridad se consigue con más armas cuando es obvio que es lo contrario, ¿no? En ese sentido también creo que tenemos que tener una apuesta muy decidida en este debate que hay ahora mismo sobre si ejércitos europeos, sino cómo vamos a combatir realmente la amenaza nuclear. Yo creo que realmente tenemos que decir desde los feminismos que sí, que apostamos por el desarme, que sí, que apostamos por la desmilitarización de nuestras sociedades y la desmilitarización también mediante la educación y la transformación estructural de nuestras mentes, y que claro que somos capaces de imaginar un mundo sin violencia, un mundo sin guerra, como lo que siempre hemos propuesto las feministas. Eso en primer lugar, ¿no? La defensa, digamos, de otro mundo, de la transformación y combatir, digamos, sus discursos. Y en segundo lugar, yo creo que es imprescindible en un contexto como el que vivimos, en el que preguntaba Raúl, construir, digamos, redes desde lo más local, desde más abajo, ir generando grandes movilizaciones que poco a poco vayan implicando a mayor parte de la ciudadanía. Obviamente hay elementos como el recorte de los servicios públicos que vamos a ver con la austeridad que se va a aplicar a favor del aumento del gasto militar, que van a potenciar, digamos, vivir en primera persona por parte de la ciudadanía europea ese perjuicio. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en un contexto como este es generar, digamos, redes desde lo local y movilizaciones a nivel europeo y a nivel internacional. Y ahí creo que las iniciativas de las feministas, los feminismos,
por la paz en un contexto como este pueden tener mucho papel, ¿no? Y ya está. Laura, dale. Pues estoy muy de acuerdo con una cosa que ha planteado Isa, porque creo que es por ahí por donde hay que empezar. O sea, yo sí creo que necesitamos en este momento ocupar todos los espacios, pero esencialmente los espacios que hacen de dispositivos de creación de subjetividades, es decir, los medios de comunicación. Para mí eso es fundamental. Yo tengo la experiencia además de estar en la 1, pero por supuesto en Canal Red, y en la 1 he notado esa diferencia cuando este tema entra ahí. No hay margen para ningún tipo de debate ni de diálogo. Eres de pronto la otra, la única que estás postulando que no, salida de la OTAN, no más gasto militar, no tropas, y de pronto te das cuenta de que por primera vez no está ninguno, ni un poquitito de acuerdo, pero tampoco dispuesto a callarse. Ahí sí que entran todos a responder. Y yo creo que entonces lo que necesitamos es sí, medios de comunicación por la paz. Creo que además como periodista, como alguien que hace periodismo, necesitamos un periodismo por la paz. En este momento es lo más necesario, que es necesariamente un periodismo feminista. Esto lo hemos dicho desde el 2018, además lo decíamos mucho, pero con la ley del solo sí es sí vimos también qué periodistas están y cuáles no están con nosotras, y creo que eso también hay que tenerlo claro, porque son las mismas que ahora defienden la guerra, y no me parece casual que en su día se dieran a la ofensiva reaccionaria y ahora hagan lo mismo a la otra ofensiva reaccionaria que tiene que ver directamente con el régimen de guerra. Son las mismas. Será por algo, saque usted sus conclusiones. Y lo siguiente, sí creo que a partir de ese conseguir ocupar todos esos espacios, sobre todo el mediático, que creo que hay que disputarlo, está la construcción a partir de ahí de esa otra multitud, que creo que tiene que ser una multitud, insisto, muy heterogénea en esa clave, con nuestras voces en el centro, que me parece a mí que esa es la clave fundamental en este momento, y planteando una cosa que me parece clave también, la disputa de lo que se entiende por paz, que me parece a mí muy importante. No estamos entrando en un código de el malentendido pacifismo, es decir, de la tranquilidad, la pasividad o el happy flower, hippie hippie, no sé qué. No, no. Estamos declarando la guerra, nosotras también. En nuestra defensa de la paz, la única forma de ir en contra del militarismo y del discurso bélico es haciéndole la guerra a ese discurso. Y creo que necesitamos ir ahí porque muchas veces también se dice que las mujeres lograron muchas cosas con otra forma de hacer política. Sí, otra forma de hacer política, pero no es que renunciamos nunca ni a la insumisión ni a la violencia. Porque en el momento en que son las leyes las que son violentas contra ti, tener esa desobediencia es una herramienta de justicia y de emancipación. Y yo creo que hay que poner eso nuevamente en el centro. Vamos a salir a declararle la guerra a quienes nos han declarado la guerra a nosotras. Y eso supone que también tendremos que articular la capacidad de no decir cosas como, pero todo súper pacífico depende. ¿Qué es súper pacífico? Porque lanzarle zumo de remolacha al Congreso de los Diputados a mí me parece no solo pacífico, me parece más que necesario. Y que por eso estén condenando a chavales me parece infame. Y creo que tenemos que ser capaces nosotras también de que cuando estamos poniendo el cuerpo, y hay algunas que están siendo sometidas a esa ofensiva reaccionaria en múltiples formas, estemos todas ahí arropando a esa una y no dudando sobre si a lo mejor las formas fueron más o menos pacíficas. No, le estamos declarando la guerra a su guerra. Esto quiere decir que las formas también tendrán que ser así. Tendrán que ser formas muy contundentes y tendremos que ser capaces de entender que en este momento esto no está para medias tintas y sabremos ahí, yo creo, quiénes estamos y quiénes no estamos. Montse. Sí, muy, muy rápido, porque estamos ya muy al final. O sea, yo diría que hay un hueco en ese discurso belicista que tiende a ser dominante, y es la ambigüedad del enemigo. O sea, te presentan que el enemigo es Putin. Bueno, ayer mismo leí un artículo de Poch, periodista Rafael Poch, que decía que él, que es un buen especialista en ese campo, eso no lo veía por ningún lado. Otros dicen que el enemigo empieza a ser Trump. Es decir, no sabemos quién es el enemigo. A mí me parece muy paradójico. La situación de Miguel Gila. O sea, exactamente. Oiga, por favor, ¿es usted el enemigo? Estamos ante una plétora de un discurso belicista, hay que armarse hasta los dientes porque nos van a invadir, pero ¿quién? Porque Putin no está muy claro. Trump anteayer era amigo y hoy empieza a ser enemigo. ¿Quién es realmente el enemigo? El enemigo para las grandes poblaciones mundiales son las élites mundiales que nos están llevando a una situación de colapso y además un capitalismo absolutamente desmesurado, depredador, extractivista, como tú decías antes, y que está en su punto final, ¿no? Entonces, si tenemos claro que justamente nuestro objetivo es construir un mundo con justicia social y con una
condiciones de vida digna para una gran mayoría de las poblaciones mundiales, no tiene que ser tan difícil poder articular movimientos en todo el planeta. No sé, ya sabéis que yo soy optimista visceral, pero a mí me parece que defender la vida en un mundo que se va al carajo no tiene que ser una cosa tan imposible, porque parece como tú decías, son ellos quienes nos están declarando la guerra. Al planeta, a las mujeres, a los pobres, a los migrantes, a las personas racializadas. Y vamos a dejarnos machacar, porque resulta que nos va a invadir un enemigo que no sabemos ni quién es. Me parece que, no sé, que hay bastantes bazas para poder hacer que ese discurso pueda penetrar por esa pequeña brecha, que es pequeña, pero que yo creo que existe. Pues muy bien, no podemos continuar, aunque lo haremos sin duda en otras transmisiones. Personalmente estoy muy contento de haber aprendido tanto con nuestras compañeras de panel hoy, y nos seguimos viendo en el programa. Espero que os haya parecido interesante. ¿Qué lecturas y obras podemos recomendar para pensar sobre la convergencia entre feminismos por un lado y movimiento pacifista por el otro? Pues vamos a viajar en el tiempo, desde la Atenas del siglo IV a.C. hasta el debate feminista actual. Nos preguntamos, por ejemplo, qué tienen en común una comedia de Aristófanes y dos análisis, de hecho, sobre el papel del feminismo y el transfeminismo de cara a la guerra y la necropolítica actual. ¿Vale? La necromasculinidad de los Milley, de los Trump, pues comparten más de lo que podríamos imaginar. Nos vamos a sumergir, de hecho, en Las Semblaístas, una sátira que cuestiona el poder masculino en la política, y dos artículos, uno de Irene Zugasti y otro de Sayak Valencia, que exploran cómo el transfeminismo puede desafiar el militarismo y las narrativas dominantes. Aristófanes, con su humor mordaz, nos presenta a Praxágora, una mujer que lidera un grupo de compañeras para tomar el poder en Atenas. ¿Cómo lo logran? Pues se disfrazan de hombres y logran aprobar leyes que instauran un sistema igualitario, donde la riqueza y hasta las relaciones amorosas se comparten. Es una comedia que, a través de la exageración, nos invita a reflexionar. ¿Y si las mujeres gobernaran, podría un modelo diferente al patriarcal funcionar mejor? Saltamos al presente y encontramos una lucha que va más allá de la política formal. En Feminismo contra la guerra
En La guerra contra el feminismo, Irene Zugasti plantea cómo los conflictos bélicos refuerzan las estructuras patriarcales y afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Pero el artículo no solo denuncia, también propone estrategias para que el feminismo responda, desde disputar espacios en seguridad y defensa hasta promover una cultura de paz y solidaridad. El feminismo ante la guerra no solo debe posicionarse en contra de la violencia armada, sino que debe actuar en la transformación de las estructuras que sostienen el militarismo. El artículo destaca 5 líneas de acción fundamentales. Primero, recuperar la moral colectiva. En un contexto donde los feminismos han sido atacados y deslegitimados, es esencial recordar que la cuarta ola ha movilizado a muchísima gente, millones de personas en todo el mundo. Por esto hay que mantener el espíritu de lucha y resistencia, algo clave para seguir avanzando. Segundo, disputar espacios tradicionalmente masculinos. Las áreas de seguridad, defensa y relaciones internacionales siguen siendo dominadas por hombres. Es necesario que las mujeres ingresen en este ámbito, no solo para ocupar cargos, sino para transformar sus dinámicas y objetivos, para democratizarlas y habitarlas. Tercero, reivindicar nuestras narrativas. La guerra no es solo una cuestión de soldados y generales, es también el sufrimiento de las mujeres en los conflictos, la resistencia en sus comunidades y su papel en la reconstrucción. Visibilizar estas historias es fundamental para un cambio de perspectiva. 4. Reconocer las consecuencias a largo plazo de la guerra. Cuando los conflictos terminan, las mujeres quedan al frente de la reconstrucción social, económica y emocional. Es necesario garantizar políticas de apoyo y justicia que no las dejen solas en esta tarea. 5. Promover una cultura de paz. En lugar de apostar por el aumento del gasto militar y la glorificación de la violencia, el feminismo debe abogar por soluciones basadas en el diálogo, la cooperación y la inversión en bienestar social. Todas estas estrategias que he mencionado no solo buscan evitar la guerra, sino transformar las sociedades para que la violencia no sea la respuesta automática a los conflictos. La pregunta clave por esto es, ¿cómo podemos desde una perspectiva feminista construir un mundo en el que la guerra no sea necesaria? Vamos ahora a la última lectura. En Gramáticas de la Resistencia Transfeministas, las militancias alegre y no esencialista de Sayac Valencia, publicado en Viento Sur, pues se analiza cómo las militancias transfeministas pueden resistir al auge de la democracia fascista, entre comillas, muchas comillas, y el capitalismo gore. Inspirándose en la filosofía de Spinoza, el artículo propone la idea de militancias alegres, que se alejan de las identidades fijas y apuestan por una resistencia fluida y diversa. Sayac destaca la importancia de recuperar la memoria compartida de luchas feministas, transfeministas, antifascistas, antiracistas y anticoloniales, sobre todo en un contexto de desinformación y polarización. También advierte sobre la necesidad de que los movimientos transfeministas propongan su propia agenda, en lugar de reaccionar únicamente a las provocaciones del fascismo neoliberal. Además, alerta sobre la infiltración de premisas reaccionarias dentro del feminismo que buscan debilitar sus alianzas y agendas transformadoras. Toda esta perspectiva abre muchas preguntas, nuevas preguntas. ¿Cómo pueden las militancias transfeministas construir estrategias de lucha sin caer en la lógica de enfrentamiento constante? ¿De qué manera pueden articularse resistencias que sean al mismo tiempo combativas y creativas sin perder la alegría, el motor de la transformación social?